Hola, voy a hacer la práctica 10 es importante. Eh, Vamos a repasar todo con alguna que otra ayudita. Entonces, es un bingo. Es importante les he enunciado antes de hacer todo esto. Y, y bueno, pues tengo por aquí la ayuda, básicamente todo el texto. Con todo, recuerda que hay una fase de extracción. O sea, primero está la configuración, luego la extracción y luego pues el final del juego, básicamente. Eh, pues para repasar básicamente, ¿no? Al principio tendrías esto, ¿no? Cada fin es un jugador, entonces pues tienes unos cartones, ¿no? Cada uno tiene una línea, que una línea es un color y cinco colores, y cinco números. Am, entonces pues puede haber otro cartón aquí, y entonces pues el primer jugador tendría dos cartones. Eh, y luego pues son tres fin para los tres jugadores, y luego pues las extracciones, que tengo aquí unas luego lo paso, el archivo de todo. De rojo, verde, amarillo, azul. Los cuatro colores que son. em, con todos los numeritos del 1 a 100. Para ver quién gana primero. Perfecto. Entonces, pues, empezando con esto. Vamos a primero a tener lo que sabemos. Voy a hacer aquí el bingo.p. Se va a necesitar esto un segundo. Lo del inicio. Aquí. Esto siempre está. Program bingo. Pues un bingo, vamos. Y luego pues siempre viene un begin y un end con un punto. Este sería el donde empieza, ¿no? Ya sabéis. Eh, vale, entonces pues ¿qué tenemos? Eh, pues puedes empezar, por ejemplo, un tipo de juego siempre va a estar. Eso siempre, porque es lo más genérico. Tenga lo que tenga. Entonces pues un record básicamente lo que te hace es guardar un montón de variables, ¿no? Digamos, es un tipo de variables que tiene bastantes variables. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo tengo aquí jugador uno, que no voy a hacerlo así, pero un tipo jugador. Jugador. Luego me lo creo. Entonces, pues si yo me hago aquí una variable global, juego, de tipo juego, para acceder a eso, tiene que estar claro que yo lo que hago es juego.jugador 1. Y si por ejemplo tengo juego.cartones, que no voy a hacer eso, tipo array cartones, array, entonces pues sería del 1 al 100, pero podría ser en realidad también con caracteres. Es solo lo que usas para coger un array, pero bueno, luego explicaré un poco cómo va. Más gente son de cartones, yo qué sé, no va así. Eh, de tipo cartón. Entonces pues tengo una red de cartones. Entonces pues por ejemplo, en vez de juego uno sería cartones. Ahí es donde guardo los cartones en el juego, digamos. O sea, así es un poco la estructura de tipo. Eh, y entonces pues si es un array, pues esto de aquí son los identificadores, ¿no? Es como si yo tuviese el uno, el 2, el 3, hasta 100. Entonces pues cada uno de esos sería una variable por sí. Entonces pues digamos que esto sería la primera variable de todas. ¿Cuántas hay? 100. Pero puedo coger la 50, la, la tanta, ¿no? Y entonces pues tipo cartón. Eh, yo que sé, fuese un récord de números, que no va a ser. Número uno, integer. Claramente hay que tener muy claro que yo haría aquí punto .n1. Digamos que esta variable es tipo juego, esta variable es un array de cartones, cojo el número 50, por lo tanto esto es un cartón, y cartón tiene el número uno. Va, esto un poco para empezar con el tipeo. Entonces el tipo juego, ¿qué es lo que tiene? Tiene tres jugadores. Entonces pues va a ser jugador uno, jugador 2 y jugador 3. Bueno, bien. Y luego pues va claramente a tener un tipo juego, jugador. ¿Qué es lo que tiene un jugador? No lo sé. No, pues claramente tiene bastantes cartones, ¿no? Como hemos dicho antes. Aquí. Entonces pues va a estar en los cartones. Entonces pues es un array. Array. ¿Cuántos? Vamos a suponer un máximo porque no nos ponen puntos porque sean infinitos.
puedes hacerte un máximo cartones o así. Max cartones. Lo que quieras. Yo me lo hago así. Pam. Tipo cartón. Perfecto. Entonces, pues, aquí tengo los cartones, ¿no? Son, digamos, 100 variables en este caso. Del 1 al 100. De tipo cartón. Pero no tengo cuántos cartones tengo. Entonces, pues, me hago una variable también. A la que acceder después. Esto está mal. Integre. Bueno. Entonces, pues, básicamente, si hago juego.jugador1 punto n cartones, ahí debería guardar cuántos cartones hay. Porque al principio están vacíos. Bueno, ya sabréis. Vale. Entonces, pues, un tipo cartón que tiene. Tiene tres líneas. Según aquí. Esto sería un cartón, unos cartones. Tiene tres líneas. Que luego ya digo cómo es una línea. Entonces, pues, va a tener unas líneas. De no, va a ser un ray. Tres líneas. Por eso es este el máximo. Tipo línea. Luego ya digo cómo va. Y tan cuántas líneas tiene, pues lo guardo en el integer. Para luego acceder a la que quiera. Para añadir más. Tipo línea. Vale. ¿Qué, qué sería esto? Pues un tipo línea tiene un color y tres integer. Tres numeritos. Entonces, pues, habría dos maneras de hacerlo. Um, Básicamente, el color lo va a tener siempre. Tipo color. Vale. Y los números, pues puedes poner N1, N2, N3. No voy a hacerlo así. Cinco numeritos serían. um, Podréis hacerlo algo así. Pero bueno, como no quieres estar contando, pues lo que voy a tener es un números. Array. ¿Cuántos? Pues 5. Del 1 a 5. De tipo número. Porque el tipo número va a ser básicamente los 100 números. Bueno, ¿y cuántos números tengo? Pues n números. Y luego habrá que poner que son 100. Pues tipo número va a ser del 1 a 100. Vamos, esto es lo típico que tienes. Y los colores estos. Vale, pues tendremos un poco aquí digamos, cómo sería el juego. Luego puede tener tipo un ganador también. Ganador. Pues en integer, refiriendo al 1, el 2, el 3. O solo este. Más que esto voy a cambiar. Más fácil hacer jugadores. Tipo jugador. Jugador. N jugadores. Este sería un poco el inicio. Tenemos bueno, jugadores, jugador, juego. Y tenemos un juego, básicamente. Entonces, pues, lo que siempre va a estar va a ser todas las fases. Porque primero va a haber una fase de lectura, ¿no? De configuración de todos los cartones. Vas a leer todos los cartones. Y luego va a hacer la fase de extracción. Y durante ahí, pues, cada tirada vas a ver si ha ganado. Entonces, digamos que un poco lo que siempre va a estar va a ser es un leer la fase de configuración. Se llama así. ¿Con qué? Pues bueno, le meteré luego ya algo. Entonces, pues, esto es una función. Y aquí dentro le metería lo que quiera hacer. Bueno, sería un procedure. Leer fase. Y luego está la extracción. Le meteré lo que sea. Y luego ya directamente terminamos. Entonces, pues, vamos a decir que es una extracción. Luego lo voy a cambiar a, pues ya sabes, a tipo linked list.
para que sean infinitas, pero hay que empezar simple. Entonces puedes poner un tipo extract, un tipo de extracción, lo llamo así. Pues sería un número y un color, así de fácil. Y luego pues sería un resultado de la extracción. am, Sería aquí. Esto sería para un solo jugador, porque como pone aquí, cada que extraes vas a decir el resultado, ¿no? Si la extracción pues ha tachado un número de alguien, o bingo, estará por aquí. Bingo, esto está mal. Y entonces hay tres tipos, pues cada uno tiene un estado, y el resultado pues sería este, un array de tres de estos, cada uno para cada jugador. No necesito poner un en el resultado de extracción, no necesito hacerlo un récord, tipo aquí, porque sé que son tres, no, no va cambiando. Pero los números, bueno, también sabría que son en tres, pero no sé cuántos están por ahora. Vale, entonces pues lo típico, ¿no? Sería empezar con un archivo, porque vamos a leer el datos.txt. Primero unas partes y, y lo que siempre habría que hacerse sería un leer palabra, porque al final lo que estás haciendo es leer palabra. Am, entonces pues primero, ¿dónde lees el archivo? Pues nombre archivo, ¿qué archivo lees? Sería un string, digamos. ¿Y cuánto valdría? Pues bueno, o sea, esto hace referencia al archivo que estamos leyendo. Luego ya le digo qué es. Y luego pues sería la entrada, am, que sería como el puntero, ¿no? Donde estamos, en qué carácter estamos leyendo ahora del archivo. Pero esto se referencia con un tipo texto. Entonces yo le asigno, o sea, le asignamos a la entrada, pues, eh, que me leas el archivo. Empezamos el puntero desde cero y luego, pues al final, cerramos la entrada. Es importante porque si no podría haber algún problema al leer después. Entonces, pues, esto tiene que ser lo inicial. Entonces, pues, puedes ver que o sea, que lo que hay que hacer, sobre todo, es empezar con funciones que van a estar, pero no las tienes todavía. No empieces escribiendo la función, sino que empieza teniendo lo que tienes. Entonces, si sabes empezar por aquí, perfecto. Si voy a dejar, puedes parar el vídeo y, y puedes seguir. Vale, entonces, pues, para hacer la fase de configuración, ¿qué es lo que hace falta? Eh, pues va a hacer falta hacer algo tres veces. Va, entonces, pues en la fase de configuración vas a leer de un archivo. Entonces, pues tienes que pasarle la entrada. Puedes llamarlo en realidad como te dé la gana. Como si le llamas F de fila o de file. O, pero bueno, entrada se nota. Y tiene que ser por referencia porque cada vez que lees algo, esto es un puntero. Si estás leyendo algo va a cambiar. Entonces pues, técnicamente lo que estamos haciendo al principio es leer tres cosas. Es leer tres jugadores. Ahora cuando leas un jugador, pues ya te haces. Pero te vas a hacer una función que sea leer jugador. ¿Cuántos jugadores? Imagínate que en realidad lo que te piden a ti es leer la palabra jugador uno, jugador 2, jugador 3. Tres palabras, literal, no más. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Am, Va a ser, también tenemos que pasarle el juego, porque lo vamos a meter en el juego. Todo esto va a estar en el juego, que sería los jugadores, vamos a cambiar los cartones, vamos a leer todo esto, lo vamos a meter dentro del juego. Los jugadores están dentro del juego.
Entonces, em, va a hacer falta una variable local. Básicamente esto lo que va a hacer sirve para repetir el código de dentro. Si yo hago aquí writeln, uf, leído jugador. Bueno, si yo hago esto 3 veces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto no existe, me va a dar error. Bueno, voy a poner que empiece. Compila y ejecuta. Ah, todo bien. Vale. ¿Esto por qué lo pone? Pues porque el nombre del archivo se llama igual. Bingo de J, yo qué sé. Es un problema muy tonto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está haciendo de 0 a 3. Me lo ha repetido 4 veces. Pero si le digo de 1 a 3, ¿qué es lo que está haciendo? Está, está repitiendo el código una vez. Y luego va a repetir el código y le va a sumar i a 1. O sea, esto literalmente es esto. El for lo que sirve es para hacer esto. Empieza en 1. Le dices aquí. Y mientras sea menor que 3, súmale 1. Entonces va a ir sumando del 1 al 3. Y va a repetir esto. Esto es lo mismo. Si yo comento esto, menor o igual a 3. Esto es lo mismo. Va a repetir cada cosa. Entonces, pues, puedes ver que lo que está cambiando aquí es la variable. Esto y esto es lo mismo. Entonces, pues, básicamente lo que tendremos que hacer es leer jugador. Entonces, pues, ¿qué va a ser leer jugador? Queremos leer los datos del jugador. Por lo tanto, le vamos a pasar el jugador para que nos meta todo lo leído dentro del jugador. ¿Y qué jugador va a ser? Ah, hay 3 jugadores, pues el que estamos leyendo, el 1, el 2 y el 3. Entonces, vamos a ver, a meterle dónde va a leer, porque si no, no sabe dónde leer. Y lo vamos a meter juego, que es un tipo juego. Jugadores. ¿Cuál? Pues el que estamos. De nuevo, esto va a repetirlo. Primero con jugador 1, luego con 2 y luego con 3. Entonces, pues, vas a llamar a esto 3 veces. Y lo vas a meter cada uno, primero en el jugador 1, luego en el jugador 2, luego en el jugador 3, porque son 3. Va. Va, imagínate que lo que es esto. Quieres leer 3 palabras, literal. Cada jugador vas a leer una palabra, la que sea. Entonces imagínate que ya tienes un leer palabra, que es para eso lo que está. Técnicamente, en vez de leer una palabra vas a hacer después estas cosas, pero imagínate que solo es una palabra. Entonces, pues, lo que vas a hacer es leer palabra. Leer palabra, pues, en la entrada. Y ya está, y te tiene que dar una palabra. Entonces, pues, la que acabas de leer la vamos a meter en una variable. eh, Palabra temporal. O sea, la que acabamos de leer. Sería una que va cambiando. Entonces vamos a decirle que es una función que lo que haga es leerte una palabra y te la devuelve. Esto es lo mismo que si yo hago así y hago un procedure. Uno puede tener un procedure, la entrada siempre va a ser por referencia porque la vas a cambiar. Entonces, pues imagínate que la palabra le pasas la entrada, no, el archivo y la palabra. Eh, entonces, pues la palabra la pasa sin referencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que se va a meter la palabra en la entrada. Digamos que la función es esta caja de aquí, que le metes inputs, hace algo. Este caso no te va a hacer nada. Entonces, ¿por qué la elección?
Imagínate que yo hago un procedure eh, lo pasándolo por referencia. Lo que va a pasar aquí es que van a entrar los inputs y va a ser procesado. Ahora mismo van a volver, ahora están cambiadas y la palabra va a ser la nueva. Antes la palabra sería se quedaría y no se estaría cambiando. Aquí sí que se está leyendo. Otra manera de hacerlo es con una función, o sea, meterle un output. Tú le metes la entrada, solo la entrada, pues necesitas eso. La función hace su trabajo, leyendo la palabra, te la devuelve y en este caso ahora la cambias, que sería el dos puntos igual. La metes en la variable, ¿no? Pero prefiero hacer una función, porque se entiende. Entonces vamos a meter la palabra. Y ya está, hemos leído el jugador, digamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la palabra no existe, pero eso hay que hacerlo después. Entonces el jugador básicamente va a ser ¿el qué? Pues el jugador. Vale, y leer jugador, entonces ¿qué pasa? Que no queremos leer una palabra. Queremos leer pues un cartón hasta que encuentre fin. Entonces pues de alguna manera tienes que decir que si ha habido fin. Y al principio empiezas sin haber fin. Vale, entonces vamos a leer un cartón, le vamos a pasar la entrada y el cartón que estamos leyendo. Entonces pues, de alguna manera queremos leer que si empieza en un color, eh, pues empieza a leer el cartón. Pero si lee un fin, le digamos que ha habido fin. Entonces de alguna manera tenemos que pasarle que se ha habido fin. Barra y fin, booleano. Entonces pues, primero no hay fin. Queremos pasarle un cartón. Luego le pasamos, luego le encuentro el cartón. El cartón debería estar dentro del jugador, porque es lo que tiene. El jugador es un array de cartones. Entonces pues va a ser cartones algo. ¿Cuál? Pues empieza con el primero. Entonces pues sería jugador punto cartones. Por ahora empezaría con el primero, luego ya vemos cómo va cambiando. Y pues he encontrado fin. Pues ha encontrado fin. Entonces pues ¿qué pasa? Si hay fin, vamos a parar de leer cartones del jugador. Y entonces pues saldría de aquí. Entonces pues queremos hacer algo hasta que encontremos fin. Pues while, nota y fin. Pues esto, ¿no? Leme un cartón, mételo dos. Ahora le decimos dónde. Y, y pues si hay fin, literalmente ya sale, porque ya no hay fin. Entonces pues, se sale. Y saldríais y habréis leído el jugador. Vale, entonces pues, ¿qué es lo que pasa? Si es que ha leído un fin, eh, significa que si no has leído fin, es que has leído un cartón. Y no se ha terminado el cartones. Entonces pues, el jugador de cartones, vas a sumarle uno. Los cartones, pues has encontrado un cartón, pues súmale uno. Entonces pues, al principio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser jugador.n cartones. Lo cual va a empezar en cero, porque al principio no hay ningún cartón. Y quieres meterlo, cuando hay cero cartones lo vas a meter en el uno. Y cuando hay un cartón, pues lo vas a meter en el 2. Pues sería así.
los que hay más uno, o sea, el siguiente básicamente. Y entonces pues, si es que lo has encontrado, mételo. Si no lo has encontrado, pues nada. Entonces pues en vez de meterlo aquí, vamos a meterlo primero en un en un cartón temporal. Entonces pues estaría cambiando el TMP cartón. Lo guardamos ahí básicamente. Y si es que hemos leído un cartón, ahí ya es cuando lo metemos. Entonces le decimos que el siguiente cartón del jugador, queremos guardarlo ahí. Le decimos que es el cartón que acabamos de leer. Aquí lo leemos y aquí, si es que lo hemos leído, pues lo guardamos dentro de los cartones. No va a hacer falta más. Ahora ya, ¿cómo haces esto? Pues eh, poco a poco. Por ahora esto estaría. Vale, ahora leer un cartón. ¿Qué es leer un cartón? Leer un cartón es leer tres líneas. Pues literal vamos a leer tres líneas. Esto de nuevo es auxiliar, o sea, es una variable auxiliar. ah, Aquí sería local. Que empieza en uno y va a 3. Esto sirve simplemente para repetir tres veces. Va a repetir tres veces que, o sea, lo que queremos es que un cartón es leer tres líneas. Pues literal, eh, vamos a leer la línea. Entonces, pues, leer línea, ¿vale? ¿Dónde? En la entrada. Am, Vamos a leerle una línea. ¿Qué línea? Está en el cartón. Pues un cartón tiene tres líneas, según aquí. Pues punto líneas, en la que estemos. Va a empezar a la 1, 2 y 3. Porque queremos leer las tres. En orden. Y si es que lo que hemos leído al principio es un fin, esto va a decir si es que lo que ha leído al principio. Porque si al principio de la línea leemos el primer cartón. Y luego lo primero debería ser en la primera línea debe ser un color. Pues si no es un color y es un fin, sales. Vamos a salir después. Y si es que sales, um, si hay fin, pues entonces salimos. Esto lo que hace básicamente es parar de repetir. O sea, si encontramos, pues ya no hay un cartón ahí. Y cambiamos todo. Esto ya se ha cambiado porque lo está cambiando esto. Así que vale, ¿cómo leeríamos una línea? ¿Dónde lo leeremos? ¿Qué línea? ¿Dónde lo leemos? ¿Qué línea? Y si es que encontrar un fin, pues nada. Entonces, pues para leer una línea, básicamente lo vas a hacer. Lo que hay que hacer básicamente es leer un color, luego cinco números. Entonces pues vamos a coger una palabra. Vamos a leer una palabra y luego vamos a ver si es que esa palabra es un color. Entonces pues, por aquí luego tiene que haber una función. Si leer palabra, donde la entrada, y que te debe, pues básicamente un string, que sería una palabra. O sea, te va a leer una palabra de alguna manera. Vale. Vamos a leer una palabra. Y luego vamos a hacer un comprobar si es fin. Vale, entonces pues queremos primero leer una palabra. Entonces pues primero queremos una palabra que leer. Y le vamos a decir que la palabra va a ser la leída. Para luego hacer cosas con eso. Nada más. Digamos que aquí ya está leída. La primera va a ser rojo. Entonces, si es que es un color, va bien. Si es un fin, luego ya vemos cómo hacemos lo de fin. Puedes ver que en el color he metido también fin
para después que no sea ningún problema. Pero bueno, comprobamos si es fin. ¿Qué vamos a comprobar si es fin? Una palabra. Entonces, pues, no vamos a cambiar nada. Vamos a decir palabra. Y esto va a decir si es un fin o no. Luego vemos cómo lo hacemos. ¿Sí o no? Pues ahí estaría. Vale, entonces, pues, si es fin, la palabra. Entonces, ¿qué va a hacer? Eh, pues hay fin, va a ser true. Ah, básicamente. Entonces, literal. En vez de hacerlo en una función, vamos a dejarlo en una función. Venga. Se podría hacer con una... De otra manera, pero bueno. Vale. Si es que no ha habido fin, entonces es que hemos leído... pues no tenemos ni idea. Entonces, si es que lo que hemos leído... Si no, sí. Comprobamos que es un número. La palabra que acabamos de leer. Si es que es un número, si es que es un color, básicamente, pues está bien y lo hemos leído bien. Si no es que hemos hecho algo mal. Entonces, pues literalmente vamos a decir que hemos hecho un error. O sea, que se ha leído un error, básicamente. Que se esperaba un número. Se esperaba un color. Y pararíamos la ejecución. Esto se para la ejecución. Ya no ejecuta más. Ha habido error, error, para. Según como dice el profe. Perfecto. Aquí se ha leído un color. Y ese color está en la palabra. Entonces queremos convertir eso a color. Entonces, comprobar a color, lo que debería hacer es coger una palabra o hacerle un procedure. Porque lo que quiero en realidad es que me lea un color. Color, tipo color. Y luego, si ha habido color o no. Básicamente esto va a decir si se ha podido convertir o no. Este hay color. ¿Se ha convertido o no? Y este me lo pondría aquí, en el color. Entonces, comprobar color. Le voy a pedir un color. Que este es lo que va a leer. Y también va a decir si hay color o no. Sí o no. Esto dice, devuelve sí o no. Cuando lo llama, devuelve sí o no. Entonces, pues el if sí, hace algo. Si no, pues sigue para aquí. Hace otra cosa. Entonces, si es que ha habido color, esto debería ponerme en el color. El color. Entonces, pues, queremos leerlo de la línea. Entonces, línea.color va a ser el color leído. Y estaría bien. Porque lo primero que lees es un color, por eso estoy comprobando a ver si también es un if. O sea, si es un fin. Si no es un fin, es que son los números. Es que luego hay números después. O es lo que debería hacer. Entonces, pues, 5 veces. Y empezando en uno. Hasta, pues básicamente, la línea. Punto n números. Que son 5. Va a ir una a una.
5. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Va a leer otra palabra. La va a guardar aquí. Ya hemos hecho lo que queríamos con el color. Lo hemos guardado aquí. Y ahora volvemos a cambiar la misma variable, diciendo, ahora es la palabra siguiente, que sería en este caso el 3. Entonces, pues, vamos a hacer algo parecido. If comprobar color. Ahora va a ser comprobar número, porque queremos saber si es un número o no. ¿El qué? La palabra que vamos a leer, pues tm PayPal. Y pues queremos leerlo en algún lado. Entonces pues va a ser un tmp número. Que sería el número que acabamos de leer. Lo voy a guardar aquí. Si es un número, va bien, guárdalo. Si no, pues esperaba un número. Y paramos la ejecución. Hemos leído un número. Bien, pues lo metemos en la línea. Punto números. ¿En cuál de todos? Aquí hay del 1 a 5. Entonces, pues, el que estamos leyendo, que sería este. Pues estamos repitiendo lo mismo 5 veces. Pues este me dice en cuál estoy ahora. Entonces, pues decimos que el número este es el leído. Perfecto. Se habría leído y aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es poniendo que tenemos leer palabra. Pues estamos leyendo primero el color. Decimos, si es un fin, pues hay fin a true y para. Y si es un color, lo guardas. Si es un color, ahora tienes que leer los números. Pues por 5 veces, menos a ver otra de nuevo una palabra. Y si es un número, lo pones. Si no, pues fallo. Ahí estaría. Ah, ya no haría falta más. Entonces, pues aquí hemos leído esta línea, número. Solo queda comprobar esto. Comprobar color. O sea, comprobar convertir color. Y comprobar número. Vale. Vale. Comprobar si es fin. ¿Qué lo queremos hacer? Primero, ¿dónde guardo yo el fin? Yo el fin he dicho que está es un tipo de color. Entonces pues tendré que leer un tipo de color. Entonces vamos a hacer primero comprobar color. Básicamente, Val, ¿qué es lo que hace Val? Val intenta convertirte un string, la palabra, en lo que le pongas. Que lo va a poner un color. Y te va a decir, si lo ha convertido, te va a ser aquí. Esto va a ser un numerito. Entonces pues, si la puedo convertir numerito, sería en este caso 0. Si no la puedo convertir, te dice la posición del error, básicamente, a la conversión. Entonces pues sería algo que no sería 0, 1, 2. Entonces pues si es que 0, esto sería un sí o no. Entonces pues ¿qué queremos decir? Que el resultado, pues es que la puede convertir. Y eso estaría bien. Si no, pues no. Igual aquí, comprobar es fin. ¿Qué es lo que pasa? Es que fin es un tipo de color. Entonces pues sería que lo ha podido convertir y que el color convertido pues sea el fin. Lo intenta convertir a un tipo color, fin, que es un tipo de color en realidad. Y si es un fin, pues toma. Igual aquí con numeritos. Entonces pues, aquí no estamos guardando en ningún lado el color. Entonces pues solo que tenemos que tener un color que leer. Vamos a llamarlo color.
que esto es lo que leemos y vemos si es convertido o no. Y después devolvemos sí o no. Es lo que queremos. Aquí queremos, pues guardarlo en color. Por eso se lo pasamos y luego lo cambiamos. Vale, con mi número también. Entonces, pues si lo convierte en número, perfecto. Si no, pues nada. Otra cosa más. Es que tipo número ya tiene del 1 al 100. Pero básicamente, si fuese un tipo integer, podrías hacer directamente que si el número, que el número también tiene que ser entre el 1 y el 100. O sea, que el número menor o igual a 100. Es lo importante. Sería lo importante. Vale, entonces puedes comprobar ya número. Te queda leer palabra. Que ahora viene lo... Es un poco jodido. Pero en realidad vamos poco a poco. Entonces, ¿qué queremos leer? Una palabra. En fin, entonces pues tenemos que leer una... Tenemos que tener una palabra que leer. Entonces pues va a empezar en nada. Básicamente esto vamos a irle sumando carácter a carácter mientras encontremos un carácter. Sí, necesitamos un carácter que leer. Porque vamos a leer carácter de la entrada, básicamente. Ahora estamos en un problema que es leer palabra. Va a ser un... Pues esto va a ser un montón de números. Entonces pues yo quiero leer un carácter R. Si encuentro que no es un vacío como un espacio o como un tabulador, pues ¿qué es lo que le digo? Le digo, pues mételo a la palabra. Entonces, pues, si el carácter no es un espacio, no es blanco, ni es tabulador, ni nada, vamos a hacer un es blanco. Si es blanco, un carácter. ¿Sí o no? Entonces, pues, básicamente va a ser blanco siempre y cuando sea o el espacio o un tabulador. El tabulador en VS Code es difícil de poner. Entonces lo que voy a hacer es hacerme unas constantes arriba. Aquí con el valor del espacio y el valor del tabulador. Para mejor lectura. Entonces aquí en el es blanco sería car es espacio. Or o que car sea tabulador. Luego quedaría el salto de línea. Ahora lo vemos. Vale. Entonces queremos leer carácter a carácter mientras no sea blanco. Entonces, imagínate que lo que empieza el archivo es con espacios y tabuladores. Aquí torreros. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a leer uno a uno, pero no van a ser caracteres. Entonces quieres empezar a guardar en la palabra el primer carácter. Entonces pues primero vas a hacer, mientras no sean caracteres, lémelos sin problema. Básicamente. Mientras no se termine el archivo de la entrada, porque si termina el archivo aquí de repente, o sea, imagínate que termina aquí. ¿Qué es esto, no? Pues ha terminado y no haces nada. Te debe dar terror. Vale, entonces pues mientras no termine la entrada. Y, vale, vamos a hacer un boolean que te diga que si estamos, si ha empezado la palabra o no. Y luego lo vamos a cambiar. Básicamente esto me va a decir, va a empezar en que no hay palabra, porque empezamos, supone que empezamos con un carácter, vale, como con un blanco básicamente. Entonces, vale, entonces pues, primero mientras no haya palabra. Luego ya hacemos como haga la palabra. Vale, entonces dentro, ¿qué queremos hacer? Queremos leer carácter a carácter. Entonces, pues, por ejemplo, para leer carácter sería
un read donde en el archivo, en la entrada, y el carácter que queremos leer. Entonces, pues aquí estaría ahora el valor del carácter que hemos leído. Eso siempre y cuando no sea un fin de línea, porque imagínate que hay un fin de línea aquí, al principio. No queremos leer un carácter, queremos leer la línea o sea, queremos saltar de línea. Entonces, ¿cómo se salta de línea? Pues literal haces un read del n, que te lee todo lo que hay en la línea y salta a la siguiente. Entonces, pues, como no hay nada más, salta a la siguiente directamente. Entonces, digamos que si es fin de línea, end of line, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer un read del n en el archivo y vas a leer todo lo que puedas. Si no, aquí como no he puesto un begin, pues no habrá que poner esto. Si no, pues si no, léeme un archivo, un carácter. Vale, entonces pues básicamente leemos el carácter y ahora decimos que o sea, leemos un carácter. Pero ¿qué pasa si es un espacio? Pues seguimos leyendo espacios. Pero si es un número, una letra, ahí ya queremos parar de leer cosas que no son letras. Entonces pues básicamente es qué palabra es que no sea blanco. El carácter que hemos leído. O sea, ni espacio ni tabulador. Básicamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos leyendo al principio en la fase de leer espacios hasta que encontremos algo. Leemos espacios, aquí estaríamos leyendo cosas y si es un espacio, hay para sigue siendo false, seguimos leyendo de nuevo. Si es una R, por ejemplo, esto se hace true y esto ya no se vuelve a repetir. Entonces, pues aquí hemos leído ya la palabra. Entonces, ¿qué queremos hacer? Acabamos de leer una letra que no sea un espacio. Queremos añadirla a la palabra. Vamos a meterlo en un while. Ahora vamos a leer letras hasta que haya un espacio de nuevo o un fin de línea. Entonces, mientras no se termine. Y mientras haya palabra, porque estamos leyendo ahora palabras, letras. Entonces queremos meter un carácter. Hemos leído el último, lo hemos leído y está abordado en C. Entonces queremos añadir letra al carácter básicamente a la palabra. ¿Qué palabra? La que estamos leyendo. Le guardamos la letra que acabamos de leer. Y luego si leemos, pues la volverá arriba hasta que encuentre algo que no es una palabra. Ah. Sí, eh, sí, es un fin de línea. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que, pues que si es un fin de línea, pues se ha terminado. Entonces, pues, hay palabra, sería false. Si no es un fin de línea, pues queremos ver si es que hay palabra. Queremos leer un carácter. De nuevo, queremos leer el siguiente, ¿no? Hemos leído ya la R. Lo hemos leído aquí. La hemos leído la R. Y ahora estaríamos leyendo la O. Y queremos repetir el mismo proceso. Entonces, pues, leemos la O. Y decimos que hay palabra. De nuevo lo mismo. Es que lo que acabamos de leer no sea blanco. Entonces, pues mientras no sea un espacio o un tabulador, perfecto. Entonces, pues, si encontramos algo que es un espacio, esto para, se pone a false y esto para, y ya hemos leído la palabra. Si no, bien. Eh, si, si no, pues entonces lo que hacemos es, hemos leído la palabra y la metemos. Y luego repetimos. Entonces, pues esto sería leer palabra. Haría falta lo de añadir carácter. Va a ser un procedure porque va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Va a añadirle un carácter a una palabra. Que es lo que estábamos haciendo, ¿no?
la leíamos y luego decíamos que métela a la palabra. Básicamente esto es lo mismo que hacer que la palabra es ella misma más el carácter. Básicamente así se suma el carácter, pero vamos a hacerlo en una función para que quede más bonito. Entonces, ¿qué procedure? Va a ser añadir carácter a una palabra y luego pues sería el carácter que meter. Y pues vamos a hacer lo mismo. Es meter lo mismo de nuevo, llamándolo de otra manera, pero le añades el carácter. Ya está, no hay más. Y luego pues podemos hacer un procedure que sea vaciar palabra. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? Hay varias maneras, pero la más fácil es decirle que empiece en cero de nuevo. Que sea vacío. La vacíe. Perfecto. Solo faltaría, hemos leído la palabra, pues habría que devolverla. La que estábamos metiendo. O sea, aquí le metemos los caracteres y luego la devolvemos. Es una función, la devolvemos. Y... Y pues ya estaría. Esto siempre hay que comprobarlo. No, antes se comprueba uno a uno. Porque, mira, tenemos dónde leer, que sería la entrada. Entonces, antes de leer todo el juego y toda esta cosa, vamos a ver si leer palabras funciona bien. ¿Dónde la leemos? En la entrada y luego la palabra. Entonces, pues si tenemos una palabra que leer, la leemos aquí, pues una función, te vuelve una palabra, y le vamos a hacer un break-ln. Esto va a leer la primera palabra, si es que hay. Madre mía, pero tú, ¿qué es esto? eh, 88. Pues es un integer. Aquí no lo he puesto. Y supongo aquí tampoco. Y aquí tampoco. Era todo eso, sí. 97. Dice que puede que siempre sea verdad. Se refiere a esto. No hace falta, pero imagínate que el número fuese hasta 101. O sea, lo que está diciendo es que me está diciendo aquí, en la 70 en la 97, que esto es obvio. Que va a ser siempre true. ¿Para qué lo pones? Es lo que te está diciendo. Y en la 110 pues me faltará un then en un if. If then 115. No encuentra ahí, claro, porque faltaba aquí. Palabra no usada. Leer cartón. Claro, porque aquí estamos leyendo esto. Vale, entonces pues al principio estamos leyendo solo la palabra. Entonces pues leemos esto. Entonces pues, para comprobar lo de la palabra que funciona bien, vamos a hacer mientras no termine el archivo. Vamos a leer todas las palabras. A ver si es que te lee todo el archivo bien. ¿Vale? Es un archivo un poco grande. Tengo que decir. Las extracciones las lee bien. Y parece ser que los numeritos de aquí los lee bien. Vale, importante comprobarlo. Entonces, pues, puedes hacer lo mismo para comprobar una línea, por ejemplo. Tendría que ser una línea y leer línea y todo esto.
leer línea. Te pide una línea y una y fin. Entonces voy a hacer una línea tipo línea. Vamos a inicializarla. Básicamente es decirle que, por ejemplo, n números igual a 5 es inicializarla. Te pide una ifin, sirva para lo que sirva. Y te pide la entrada, ¿vale? Entonces pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que queremos es una línea. No sabemos si es que va a empezar o no. Entonces pues para comprobar la línea, le decimos dónde. Es lo que pone aquí básicamente, ¿no? Dónde, la línea y el fin. Y si hay fin. Y luego pues vamos a hacerle un break de lo que acabamos de leer. Tipo el color. Otro para el números. El primer número, porque no me hace falta meter todo. Vale. Rojo 3, esto verdad, rojo y 3. Perfecto, entonces pues leer línea funciona bien. Y leer cartón debería ser más o menos igual. Necesitamos un cartón. Tipo cartón. Vamos a inicializarlo diciendo que cartón tiene 3 líneas. Esto es inicializarlo. Dile, dale un valor porque si lo pongo yo por referencia, cartón. Si lo pones por referencia, si no lo inicializas, te va a dar error. Básicamente. Not found línea, ¿dónde? Aquí, claro. Para por cartón. Punto líneas. La 2, por ejemplo. La segunda línea. Pues dime el color de la segunda línea y el primer número de la segunda línea. A ver si es que le bien. Verde 3. Segunda línea, verde 3. Perfecto. Pues funciona bien. Lo mismo sería para otras. Y a ver si no da error esto. Desfase configuración. No voy a poner ningún break porque no he puesto que haga eso. Vale. Pusimos que leía jugador. Vale. Esto es solo para controlarlo tú mismo. No es lo que pide el profesor. El profesor pide leerlo. Y luego ya pondrás. Fase de configuración. Básicamente lo lees. Y si hay error, pues lo pones. Por ejemplo, un error posible sería que haya un número. Haya 4 números en vez de 5. Debería poner. Se esperaba un número leyendo aquí, el quinto. Vale, ¿por qué no? 96. Esto está hecho bosta. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando comprueba un número, si no le pones un número, falla. Si no le pones un número, te va a fallar. Porque no es que no hay otra manera. Entonces, pues, para eso, hace falta aún comprobar si todo es un número. Eh, para comprobar si es un número, tengo que comprobar primero que todo lo que tenga son números. ¿A qué me refiero con eso? Que si por ejemplo, aquí fuese una A después, ya no es un número y ya sé que no es un número. Y luego lo compruebo. Porque si no compruebas primero que son todos números, te va a dar este error. Entonces, primero que voy a comprobar si son todos números. De alguna manera voy a hacerme una función. Es todo números. El que es una palabra. ¿A qué me refiero? A que si esto puede ser todo números. Primero voy a comprobar si es todo números y luego comprobar si es un tipo número. Básicamente. Entonces, sería aquí. Todo números. Vale. Entonces pues, vamos a ir uno a uno por todas las letras de la palabra. Entonces pues nosotros habríamos leído esto lo meteríamos en un string. Entonces pues el string es un array.
no es que no hay otra, de una longitud, luego ya digo cuánto. Entonces, pues, por ejemplo, si quiero leer el primer carácter, sería así. Es que no hay otra. Y la longitud estaría en el cero. Otra manera de coger la longitud es poner length, que es una función que lleva en Pascal, de la palabra. Entonces, pues esto, por ejemplo, en este caso va a ser 2, 4, 6, 8, 10. 10 numeritos. Entonces va a hacer del 1 al 10. Esto va a coger cada carácter. Entonces pues tenemos que tener un carácter que leer y básicamente decir. El carácter leído básicamente va a ser el en el que estamos. Y vale, ¿va a ser números o no? Esto va a ser un boolean. Entonces pues, ¿cómo empezamos? Al principio podemos suponer que lo es, y si encontramos uno que no, pues entonces no es todo números. ¿Qué es lo guay? Si yo encuentro un carácter que no es un número, que no está entre el 1 y el 9, entre el 0 y el 9, pues me falla. Esto bueno, el 0 sí, claro. Esto es num, va a ser si la C está entre el 0 y el 9. Entonces, pues, para character, puedes decir que si es mayor o igual a 0, puedes hacer esto. Es como si fuese un número. Y tiene que ser menor o igual que 9. ¿Vale? Y no des num. Entonces, pues salte. Para de buscar porque has encontrado un carácter que no es número. Y pues ya sabes que no es todo números. Y va a devolver que no. Entonces, pues esto devuelve que sí o que no. Devuelve esto. Num. Básicamente, si no estuviese esto, o sea, si no parases de buscar, por ejemplo, aquí al principio sería el número, pues puede ser. Leo un primer número, es true. Si hago esto, es número sería true. Luego siguiente es true. Siguiente es true. Y luego siguiente sería false en este caso. En este caso, entonces pues tengo que parar de leer porque si no, me va a leer el siguiente y va a decir, lo pongo a true. Y ya es que es true. Si es que esto me va a decir que si el último es true, después no me va a hacer algo falso. Tengo que parar. O eso, o le digo, es esto y que, y el mismo. Esto es como una manera de mantenerse. Pero bueno, para de buscar cuando encuentres que no hay un número y vuelve que no es número. Y si es que es número, si no encuentras ninguno que no es número, pues entonces true. Perfecto. Entonces, esto me sirve básicamente para, antes de comprobar número, ver si es que es un... Si es que es un número. Entonces, voy a hacer primero un if. Es todo números. tmp pal. Coma tmp no. Entonces, ¿esto es todo números o no? Solo me va a devolver si sí o no. Vale. Si es si es todo números, pues comprueba si no es. Entonces, pues básicamente voy a decir, voy a hacer un snum que va a empezar en false. Y voy a decir que snum es primero. Primero tiene que ser. Va a ser que si esto. Primero tiene que ser todo números. Y si es eso, pues también tienes que comprobar si es un número. Entonces, pues aquí podemos hacer lo mismo. Si es num, ponlo. Si no es número, se esperaba un número. Si uno de estos dos da falso, se esperaba número. Tiene que ser los dos. Ahora esto no me da ningún error. Ah, claro, aquí debería dar un error porque he puesto esto aquí. A ver. 97.
La variable no estaba, ¿vale? Cartón no usado. Bueno, es un no usado. Vale, se esperaba número. En la consola no. Las tildes no se ven muy bien. Vale. Entonces, pues se esperaba un número. ¿Dónde lo pone? Bueno, no sabe dónde. Imagínate que es un 3. Pam. Se esperaba un número también. Porque aquí debería faltar 5 números. Vale, aquí va bien. Sin fallos. Si yo meto una después del 12, se esperaba número. Vale. ¿Dónde? Luego le digo dónde. Entonces, pues esto lee un número. Y más que se esperaba un número es. Un número está mal o algo así. Pero bueno, puedes de alguna manera decirle la línea en la que estoy, que sería esta. Y el cartón en el que estoy, entonces pues se esperaba un número en el cartón en el que estoy, del jugador en el que estoy, de la línea que estoy, se esperaba un número aquí. Ah. Pero bueno, no hace falta leerse. Entonces pues ya leemos todo y está leído. Entonces pues lo estamos guardando en el juego. Cada juego tendrá su jugador y sus extracciones. Vale, si crees que has aprendido bastante con esto, puedes empezar a hacer las extracciones, la fase de extracciones. Eh, Luego diré cómo hacerlo con Linked List. Así que, y si no, pues puedes seguir conmigo y ver a ver cómo se hace. La fase de extracción. Un pequeño repaso antes de empezar. ¿Cómo es? Básicamente, pues puedes ver que después de todos los cartones, fin, el tercer fin, estaríamos aquí. Y cada extracción sería un color y un número. Sería la bola. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace falta decir? Hace falta unas cuantas cosas. Am, a ver, fase de extracción. Aquí. ¿Dónde más o menos? Bueno, más o menos por aquí. Vale, entonces pues, cada vez que haces una extracción, eh, antes de hacerla, vas a tener que escribir todos los cartones. Los cartones de todos los jugadores. Va a ser el jugador uno eh, cartón... O sea, imagínate que el jugador uno tiene 3 cartones. Pues uno 2 y luego va a ser el jugador 2 y luego el 3. Cada uno con sus cartones. Entonces pues vas a tener que escribir, primero, antes de la extracción, vas a tener que escribir todos los cartones, los jugadores y XX si es que antes ha salido. Luego tienes que comprobar si... eh, pues tienes que comprobar la extracción. O sea, tienes que leer la extracción. Y luego tienes que comprobar si es que se ha tocado o no en cada jugador. Entonces, tachado, bingo, nada. Tienes que comprobar si es bingo, claro, para decir si es que es bingo. Para cada jugador. Luego, y luego pues tienes que repetir, escribir de nuevo los cartones, si es que no ha habido bingo, y repetir hasta que haya bingo. Entonces, pues si hay bingo, tienes que escribir todos los cartones, todas las extracciones, y luego si es que ha ganado el jugador uno o si es que ha ganado, o es que sí empate. El uno el 2 el 3 ¿no? Eso sería lo que te piden. Entonces pues va a hacer falta, pues o no, la extracción, resultado y todo esto. Entonces pues según lo que piden, va a ser algo así. Leer fase, extracción. Donde tipo texto y, y bueno, pues el juego, que estamos leyendo. Entonces, pues el juego, vas a cambiar algo del juego. Puede ser, si es que lo cambia después, pues le pones por variable. Yo no sé si vuelve a cambiar todavía. Juego. Vale. De nuevo, si pongo juego.ganador o algo así, si es que me lo creo es uno y luego lo voy a usar, pues entonces lo pongo por variable, o sea, por referencia. Pero no, no lo sé. Vale, entonces, ¿por qué es lo que queremos? Queremos primero leer una extracción. Entonces, pues, vamos a leer una extracción. Yo me lo voy a hacer así. Extracción leída. Tipo extracción. Voy a decir, léeme una extracción y métemela aquí. Vale.
todo al principio. Si es que hay. Entonces, pues, estamos leyendo múltiples extracciones hasta que termine algo. Entonces, pues, mientras no termine el archivo y no haya terminado. Y no da, y fin. Fin juego. Luego puedes ver cómo puedes cambiar esto de juego o cambiarlo de alguna manera. No puedes meterlo directamente en el juego. Pero bueno, vamos a decir que fin juego tipo booleano. Empieza en false. Entonces, mientras no haya terminado el juego, extráeme una bola. Si es que hay. Si no hay, es que se ha terminado el archivo. Entonces tráeme una bola. Y de alguna manera tienes que decirle... tienes que decirle dónde leerla. La extracción la va a devolver. Y luego si es que hay un... si es que ha habido un error o no. Por si ha habido un error, de alguna manera pues no tienes que seguir haciendo nada. Porque imagínate que se ha parado el archivo y no has encontrado ninguno. Pues entonces no deberías parar. Entonces pues si es que... si es que hay error, pues dirías, ha habido un error y deberías hacer como que terminar. Entonces pues tiene que luego haber un terminar. Pero lo que piden es primero escribir... pues cartones. Jugadores. De todos los jugadores. Pam. Lo escribes por consola. Lees una extracción. Tienes que comprobar si la extracción está bien. Entonces pues tienes que guardarla. Ahora, si ha habido error, que es como dice el profe, ¿no? Termina el juego. Un procedimiento por aquí, termina el juego. Claramente va a ser un juego. No voy a cambiarlo en este caso. Puede haber algo más, puede haber algo más. Pero por ahora termina el juego. Perfecto. Si no, pues ahora tienes que comprobar el resultado, ¿no? Es decir, si se ha tocado... si es que se ha tocado el jugador aquí. Si es que en la extracción se ha tocado, no ha sido nada por cada jugador, por todos los cartones. Entonces, de alguna manera, sería como un tipo de resultado. Eh, tipo... tipo resultado, sí. Tipo resultado, extracción. ¿Qué va a ser esto? Pues, como lo puse aquí arriba. Este de aquí. Y lo pues tendré que tener un array también. Tipo resultados. Entonces pues tienes que de alguna manera leer, comprobarlo con un procedure. Entonces pues, le vas a pasar básicamente la extracción que acabas de hacer, un color y un número, y todos los cartones, y todos los jugadores, el juego básicamente. Entonces pues, después de esto, vas a escribirlo. Básicamente, vas a escribirle lo que pedían, ¿no? Jugador 1 nada, jugador 2, esto hay que escribirlo. Y luego vas a comprobar si es que hay un fin de juego. Entonces, ¿dónde lo vas a comprobar? Normalmente lo vas a comprobar el resultado de la extracción. Entonces, pues debería haber aquí algo así como una y fin. Pero, ¿qué es lo que recomiendo yo hacer? Recomiendo hacer un tipo estado del juego. Tipo estado juego. En el cual sean varios tipos. Jugando, no ha pasado nada. Error,
porque ha habido un error, o un fin, o terminado. Entonces, pues que el juego tenga un estado tipo estado juego. Esto lo recomiendo. Que es algo de esto. Puede ser alguno más. Si es que te sale a uno más. ¿Vale? Entonces, pues, en vez de fin juego, pues, mientras el juego punto estado sea igual a jugando. Mientras esté jugando. Poneme cartones y esto. Si ha habido un error, aquí sería, en vez de pasarle una de error, le pasarías un juego. O sea, le meterías directamente en el juego. Aunque bueno, aquí también vale. Tipo, meterías el juego y le dirías, si juego.error, juego.estado, si el estado del juego es error. Ah, pues termina el juego. Eh, ¿Qué pasa? Vale, sería un error. Ah, voy a repetir todo esto. Pero bueno, sería un error. Y si hay error, pues el juego.estado sería igual a error. Va. Entonces, recapitulando, tienes que escribir los cartones, leer la salida, o sea, la entrada, la extracción. Si es que no hay una extracción, poner error. Si es que la hay, coger los resultados y escribir los resultados. Y luego, aquí mismo, aquí, si es que ha terminado, lo pones en juego.terminado, o sea, punto estado es igual a terminado, lo cual cambia de estado y esto no para. Y entonces es cuando termina el juego. Con juego. ¿Qué sería terminar el juego? Terminar el juego sería, pues, escribir el ganador. O sea, primero escribir todas las extracciones y luego ganador, como te piden aquí. Te piden aquí, sí, todas las extracciones y luego ganador. Entonces, pues, esta extracción la tendrías que meter en un array de extracciones. Ir metiéndola una por una.